Muy buenas tardes, sean todos muy bienvenidos a una edición más de la Hora de la Justicia. Nos acompañan, como siempre, Germán Francone, mi coequiper, Carolina Arzaimenda y Mauricio Baños en la producción. Se sumó hoy Sabrina, que está acá con nosotros, y obviamente Alejandra y Mariana desde Luján y todo el equipo de Dos Reyes en los controles. Un fuerte aplauso para la gente de Dos Reyes, ¿no? Y hoy vamos a tratar temas políticos, temas muy delicados que tienen que ver con las elecciones legislativas de medio término que se van a realizar, como todos sabemos, el próximo 26 de octubre, el próximo domingo en todo el país. Germán es candidato, hay que decirlo. Sí, vos también. Los dos somos candidatos. En la lista que encabeza Fernando Andrés Burlando. Así que hoy queremos tocar varios temas. En primer lugar, queremos hablar no solo de la narcopolítica, es decir, del financiamiento de la política por el narcotráfico, como ha quedado más que en evidencia, más que demostrado en estos últimos días, tanto por la candidatura de Esper a primer diputado de La Libertad Avanza, que ahora están haciendo malabares para tratar de borrarlo de las boletas, y que finalmente la justicia electoral les dijo que no se podía sacar la cara del narcotraficante de la boleta. Así que van con esa boleta a las elecciones del domingo. Y además a esto se suma todavía una persona que no solamente que han sido financiados desde el narcotráfico y que van a estar en las boletas, sino una senadora nacional por una de las provincias que fue detenida en Estados Unidos tratando de comprar 1 kilo de cocaína. Y bueno, vamos a hablar en concreto de todo esto. Vamos a mostrar cómo el narcoestado no es puramente una abstracción. Vos sabés, Germán, que hace muy poquito le acaban de cortar los dedos a 3 chiquitas, las han torturado con una maldad quizás que excede la maldad natural del ser humano, y entonces estas son consecuencias directas del narcoestado, de los narcos cuando financian las campañas políticas, como por ejemplo ha pasado con La Libertad Avanza. Métodos que en la política parece que nos estamos empezando a acostumbrar. Todos saben que es imposible que el narcotráfico se puede instalar en un estado, en un país, si no hay connivencia, por lo menos, de políticos, de judiciales, de funcionarios policiales a veces también. Y por eso, si queda tiempo, vamos a tratar de tocar también algunos aspectos del triple crimen, como hemos venido haciendo en otros programas. Y por supuesto, vamos a hablar de las declaraciones polémicas del presidente norteamericano Donald Trump, quien antes de subir a un avión nos decía esto. Lo tenemos ahí en los controles, lo que decía el presidente Donald Trump a una de las periodistas en Estados Unidos. Question is, what do you have to say to U.S. farmers who feel that the deal is benefiting Argentina more than it is them, as they are a top Argentina is fighting for its life. Young lady, you don't know anything about it. They're fighting for their life. Nothing's benefiting Argentina. They're fighting for their life. You understand what that means? They have no money. They have no anything. They're fighting so hard to survive. If I can help them survive in a free world, I happen to like the president of Argentina. I think he's trying to do the best he can. But don't make it sound like they're doing great. They are dying. Question is, Bueno, a ver ¿qué decir a esto? La realidad es que el presidente de Estados Unidos, evidentemente, por primera vez desde que habla respecto a Argentina, lo debe estar ubicando en el planiferio, quizás en Sudamérica, porque la última vez que recuerdo que se había referido a la Argentina, pensaba que las elecciones eran de presidente, cuando eran unas elecciones legislativas. Bueno, ahora parece que va entendiendo que son las elecciones legislativas, que hay un país que se llama República Argentina y que hay un presidente genuflexo que permanentemente le lame las botas y va a pedirle dinero, ¿sí? Entonces ahora sí lo tiene en la brújula. Y bueno, lamentablemente cree que somos el regreso de los muertos vivos, que estamos simplemente a su capricho y a su antojo, y es la realidad, así está la Argentina. Yo te voy a decir algo a favor de Trump, voy a hablar bien de Trump, en lo que se puede hablar bien de Trump.
Primero que desde el punto de vista norteamericano, él es un patriota. Y segundo, que nada, lo que dijo es una gran verdad. Argentina está muerta o está próxima al entierro. Y esto es verdad, estamos en estado prácticamente vegetativo, Germán. No funciona nada en Argentina o ninguna de las instituciones de la República, salvo honrosas excepciones, ¿no? Pero la mayoría de las instituciones argentinas están en franco deterioro, en franca crisis moral. A ver, o sea, yo déjame apuntarte esa sola cosa. Yo contra Trump no tengo absolutamente nada. Te imaginarás que todo lo contrario, considero que tipo es un patriota, un nacionalista, levantó las tasas, defiende su industria, defiende su empleo, hace su negocio, defiende a su nación con uñas y dientes. Lo que yo en algún punto critico quizás puede llegar a ser la política globalizadora de Estados Unidos, que jamás ha permitido que la Argentina se desarrolle. Es mentira que estos préstamos es para que nosotros nos desarrollemos. A ver, después discutimos lo del tema del globalismo, porque quizás ahí tengamos algún punto de divergencia con relación puntualmente a Trump, ¿no? Pero en lo que quiero insistir es en esto, en la gran verdad que le ha dicho en la cara a todos los argentinos el presidente norteamericano, y es que el Poder Ejecutivo no está funcionando, el Poder Ejecutivo está salpicado por escándalos de corrupción, hablamos del caso Libra, hablamos del 3%, hablamos de Esper, que figura, vamos a ir a una campaña electoral con la foto de un narcotraficante o de una persona financiada por los narcotraficantes, nada más y nada menos que como primer candidato a diputado nacional, aunque ahora lo quieran borrar y lo hayan cambiado por el tercero de la lista, ¿no? Pero no funciona en Argentina ni el Poder Legislativo, no funciona el Poder Judicial, o funciona de forma bastante deteriorada, insisto. Hay honrosísimas excepciones, hay magistrados de lujo, pero bueno, la Corte está resolviendo aproximadamente, para que te hagas una idea, 15.000 expedientes, 15.000 recursos por año. Prácticamente, si vos tenés en cuenta los días de acuerdo y lo que realmente se puede un magistrado de la Corte Suprema ocupar de un expediente, estamos hablando de una sentencia cada 7 segundos. Es decir, una sentencia cada 7 segundos mediante las famosas planchas, ¿no? Esas resoluciones prefabricadas. Como decía un fiscal cuando tuve el primer juicio oral, en el departamento judicial de Morón, ya no me acuerdo por qué año fue, ya hace muchísimos años, han pasado más de 20 años. Como decía Gardé, parece que 20 años no es nada. Lo primero que me dijo cuando me senté, el fiscal general me manda con un fiscal, que era mi primer debate oral, y me mira así, me dice, mira chavo, estábamos por comenzar el juicio, abrí comillas, me dijo, nadie, lee, nada, punto, cerrá las comillas. Y ayer lo escuchaba Améndola, otro de los candidatos del espacio. Fabián Améndola, gran colega, gran amigo, gran abogado, también candidato en la lista que lidera Fernando Burlando. Hablaba de 4 policías condenados por una foto a prisión perpetua. Una foto que había sido completamente desmentida por los peritos oficiales de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. ¿Y sabés lo que pedía Améndola, Germán? ¿Qué? ¿Te puedo decir lo que pedía? Pedía, por favor, que alguien leyera el expediente, que alguien se sentara a leer la causa. Estamos hablando de casos gravísimos, de una condena a prisión perpetua. Es decir, parece que todos los poderes públicos del Estado, salvo, insisto, honrosísimas excepciones, la Argentina está muerta y pronta para el entierro, como decía Gilbert K. Chesterton. Escuchalo a Fernando Burlando cuando hablaba hace algunos días sobre qué es lo que está pasando con la política argentina, Germán. Impresentables, que se siguen presentando, que dicen somos lo nuevo y son hace 30 años que le estamos garpando nosotros, porque viven de la política el sueldo. Todos, si ven la boleta que, por ejemplo, va a la provincia, gente que no haya vivido de la política, el único, tengo entendido, soy yo. Claro. Y la lista que me acompaña. Repetilo, ponelo de vuelta. Porque sí, otra vez, ponelo de vuelta. Le estamos garpando nosotros, porque viven de la política el sueldo. Todos, si ven la boleta que, por ejemplo, va a la provincia, gente que no haya vivido de la política, el único, tengo entendido, soy yo. Claro. Y la lista que me acompaña.
Bueno, ¿qué agregar? Yo lo escucho a Fernando respecto de esto y cuánta razón tiene. A un candidato también he escuchado que para hacer política no hay que vivir de la política, no hay que depender de vivir de la política para hacer la verdadera política. Tiene que ser desinteresada, uno tiene que realmente amar la política, no tiene que haber un interés económico para gestionar la cosa pública. Entonces, eso me parece que es un primer objetivo a lograr, que cualquier candidato que quiera ser político no necesariamente quiera vivir de la política. Eso me parece un punto fundamental a destacar. Sí, pero no como nos mintió Milei en la cara, diciendo no quiero vivir de la política y después libra el 3%, el financiamiento narco de la campaña. Hay novedades en el caso Libra, no sé si escuchaste hoy. Las escuché y quería hablar también de eso. Están imputados. Muy importante, el mismo día que se reúne en Casa Rosada. Y una jueza norteamericana directamente imputando posiblemente al presidente de una nación y a su hermana secretaria de Estado, ¿no? Es muy delicado. Y yo te quiero hacer un apunte. Hablaste recién, chiquitito, respecto de que la historia se repite. Y la realidad es que sí, que 20 años no es nada, porque nosotros estamos explicando a los jóvenes lo que pasó en el 2001, después de un modelo de país que era un modelo saqueador de nuestros recursos naturales y a dónde terminó la Argentina, la peor crisis a donde tenemos conocimiento, año 2001. 24 años después estamos camino exactamente a lo mismo, al desfinanciamiento, al desmantelamiento de nuestra nación, de nuestros recursos, a la extranjerización de nuestra patria. Entonces, 20 años no es nada y no es, hay que repasar la historia, sí. Y una propuesta que habría que hacer es que cualquier candidato a diputado, a gobernador, a presidente, a lo que sea que quiera ocupar un cargo público y quiera gestionar la cosa pública, tiene que rendir un curso mínimamente de historia argentina. ¿Esto qué es? De historia argentina, de yo historia te diría argentina. De lectoescritura y una rinoscopía, Germán. Pero al menos historia argentina. Obviamente. Para parece no que en este contexto parecería entonces que Trump un poco tiene razón y ahora además supeditó el salvataje de la Argentina al resultado de las elecciones. A ver, Germán, ayúdame un poco a entender esto. Si esto no es una intromisión de una potencia extranjera en la política interna de un país, es decir, ¿cuál sería el concepto de intromisión en la política interna? Pero ojo, ¿no? Esta política de alineamiento, como bien decís vos, de genuflexión incondicional, de este payaso, porque no se me ocurre otra manera de llamarlo, de payaso y títere que tenemos de presidente, no es culpa, obviamente, como decíamos al comienzo, de Donald Trump. Trump es para Estados Unidos, como dije, un patriota y él defiende los intereses de una gran potencia. Es decir, defiende los intereses de un gran imperio, ¿no? Pero nuestro presidente, presidente de una república que en algún momento supo ser una gran nación, o intentó al menos serlo, ¿no? Lo que está haciendo es arrodillarse frente al poder financiero internacional. Vamos a tratar de explicarlo como para que la gente que nos está escuchando y que después puedan repetir esto a través de YouTube pueda entender qué es lo que estamos hablando. Argentina, decía el presidente de Estados Unidos, está muerta, de eso no cabe la menor duda, posiblemente quieran quizás dividirla, como decía Guillermo Moreno en algunos programas, hay muchísimos recursos naturales, creo que fue von Jering, si no me equivoco, en un tratado de derecho romano, en el prólogo de un tratado de derecho romano, que explicaba que los pueblos, cuando no saben aprovechar los recursos naturales que tienen, son desplazados o deben correrse, deben ceder su lugar a otros que sí sepan hacerlo. Y un poco de esto es lo que me parece que está pasando con la República Argentina. Y esto, ojo, también lo digo con una luz de esperanza. Decíamos en el programa pasado que las naciones cristianas, citando a Jean Baptista Vico, morían, pero que al tercer día, igual que Cristo, podían resucitar. Entonces, Argentina, que en algún momento fue una gran nación o intentó serlo y que en algún momento fue una nación cristiana, hoy claramente está absolutamente muerta, sin plata, sin sus recursos naturales o con sus recursos naturales esquilmados por empleados extranjeros, por empresas o por empleados que responden a empresas extranjeras. Está lleno de pobres, lleno de indigentes, con una inflación acumulada desde que asumió Milei, porque dicen, Milei bajó la inflación. ¡Mentira! ¡Mentira que bajó la inflación! Hay un 230% de inflación acumulada en lo que lleva del año de presidente. Entonces, con más de 10
millones de indigentes, con más de 3.000 homicidios por año en la provincia de Buenos Aires, solamente contando la provincia de Buenos Aires, con más de 1 millón de delitos denunciados según las estadísticas del Ministerio Público Fiscal de la provincia, sin policías de calidad, sin fuerzas armadas, sin fuerzas de seguridad, sin justicia, sin gobierno, sin clase dirigente seria. No tenemos clase dirigente, como por lo menos sí la tiene Brasil, y entonces sacando, por supuesto, honrosísimas excepciones que las hay, es decir, no tenemos absolutamente nada, como decía Trump antes de subirse al avión, por eso coincido con su diagnóstico. Ahora, ciertamente que la ayuda de Estados Unidos no es gratis, porque para entender esto habría que entender qué es Estados Unidos, qué es Inglaterra y cómo funcionan los imperios, Germán. Está claro. A ver, ¿por qué tenemos que recurrir a Estados Unidos como último prestamista? Porque en el 2015, con la gestión del actual ministro de Economía, Toto Caputo, y el ministro de Desregulación del Estado, que me llama poderosamente la atención, un ministerio de desregulación del Estado que viene a aniquilar las instituciones, en ese periodo endeudaron a la Argentina en una suma sideral. Pero vos tenés hasta que pusieron un bono a 100 años. A ver, Germán, entonces, no es un ministro, es un empleado del imperio. O sea, está a cargo de la colonia. Está claro, yo digo, respeto la investidura del ministro de Economía y digamos, en ese sentido digo, si es o no, para quién trabaja, para quién no trabaja, no sé. Creo que las políticas económicas, o sea, claramente no favorecen a nuestro país. Tomaron deuda en todos los mercados internacionales. Solo esperaban que baje el riesgo país a menos de 600, 500 puntos para poder ingresar a los mercados internacionales y seguir tomando deuda. Digo, no está mal tomar deuda. El problema es ¿para qué? Exhibir una sola obra del Estado, una sola. No hay obras del Estado. ¿Me dejás ponerte un punto ahí para que todas. Me dejás poner un punto nada más para que se entienda lo que estamos diciendo, porque si no la gente no entiende de lo que estamos hablando, ¿no? Vos tenés que entender qué es el imperialismo y qué es una colonia. Entonces, si vos entendés lo que es un imperio, lo que es el imperialismo, lo que es el colonialismo, entendés todo lo que está pasando en la República Argentina. Vamos a explicarlo de la manera, insisto, más sencilla para que lo entienda, no sé, hasta un nene de 5 años, ¿no? ¿El imperio de qué vive? Los imperialismos, ¿de qué viven? No los imperios, sino los imperialismos. De extraer los recursos naturales de sus colonias. Necesitan colonias para extraer los recursos naturales. Entonces, los imperialismos, para seguir siendo imperialismo, ¿qué necesitan? Que sus colonias se desarrollen, que sus colonias se industrialicen, que la gente que vive en esas colonias se pueda educar, pueda prosperar o que sigan siendo pobres, que no tengan fuerzas armadas, que se endeuden, que nunca puedan pagar su deuda, que nunca puedan educar a su pueblo, que nunca puedan dejar de seguir siendo colonia. ¿Qué es lo que les conviene? O sea, ¿por qué Estados Unidos quiere salvar al presidente Milei? Porque lo dijo bien claro, dijo, lo salvo si él gana las elecciones, si no, se acaba el salvataje. ¿Qué es lo que quiere salvar? ¿Quiere salvar a Argentina o quiere salvar a el empleado que le administra la colonia? Claro, esa es la pregunta. No sé, te pregunto a vos. Hagamos un poco de historia, Chavo. A ver, esto data de hace 200 años. El primer empréstito que toma nuestra República Argentina fue con el presidente Bernardino Rivadavia, allá por 1824, a donde tomó un préstamo, no recuerdo la cantidad, con la empresa Igual te fuiste recontra lejos. Pero pará, Brading Brothers, ¿correcto? Sí. Inglaterra le presta dinero. ¿Sabés cuánto tardamos en pagar esa deuda? 100 años tardó la Argentina. Mira, hablando de guerra, ¿qué dice? ¿Qué dice el arte de la guerra? Lo primero que dice, ¿qué es lo primero que tenés que saber vos cuando estás en una guerra? ¿Quién? ¿Quién es tu amigo y quién es tu enemigo? Tu enemigo. Claro. Es clave, fundamental. Entonces, ¿por qué Estados Unidos quiere salvar al presidente Milei? ¿Cómo fue la manera de poder subordinar a todos los pueblos de Sudamérica por parte de las potencias? Esta Sudamérica que se estaba independizando, estamos hablando a principios del siglo XIX, con deuda. Todos los países empezaban a tomar deuda, todos. Es de aquí que había un solo país que, lo conté la otra vez me parece, que fabricaba trenes, que fabricaba buques, que se estaba desarrollando, industrializando y no había tomado deuda. ¿Cuál era? Nuestra querida hermana del Paraguay, la República del Paraguay, ¿correcto? Bien, ¿qué le pasó al Paraguay 1865, 1870?
5 años de guerra, la Triple Alianza. Sin Argentina, Brasil y Uruguay le hicieron la guerra, le aniquilaron al 80% de la población. Argentina, Brasil y Pero Uruguay, ¿sabés quién era? ¿Quién manejaba Argentina? ¿Quién manejaba Argentina? Entonces, cuando ven que un país se está desarrollando, un país de Sudamérica, que realmente no tiene deuda, no le tiene que pagar intereses, reinvierte sus recursos en el propio país, ¡pam! Guerra, y de alguna manera se meten en esa nación. Imperdonable, imperdonable que una colonia quiera dejar de ser colonia, para ellos es imperdonable. Entonces, claramente, lo que tenemos ahí sentado en el sillón de Rivadavia, después en otro programa habría que hablar de Rivadavia, ¿no es cierto? Sí. Es un títere, es un representante del poder del imperio en la colonia. Entonces, obviamente que lo quieren mantener. Entonces, vamos a analizar nada más las mentiras, las contradicciones de este gobierno. Lo primero que dijeron, vamos a terminar con la inflación, ¿no? Y esto si lo aceptan todos, fíjate que desde ningún sector de la oposición dicen, bueno, sí, bajó la inflación. ¿Qué iba a bajar la inflación? Llegó. Lo primero que hizo el gobierno de Javier Milei fue una tremenda devaluación. 118%. Desde el 2023 a la fecha, porque la gente tiene que entender que la inflación es un fenómeno acumulativo. Hay una inflación que alcanza el 228% en estos menos de 2 años que lleva de gobierno Javier Milei. Entonces, ¿de dónde se saca que se controló la inflación? Si desde que asumió la inflación subió prácticamente un 230%, basta con ir al supermercado para darse cuenta. Sí. Es decir, terminemos con estas mentiras de campaña. Dicen, vamos a terminar con la corrupción. Una senadora detenida en Estados Unidos que no puede ingresar más al país, creo que era la encargada de no sé qué secretaría de energía, es decir, por comprar 2 kilos de cocaína en Estados Unidos, primer candidato de la Libertad Avanza, como lo acabamos de decir, financiado por el narcotráfico. No puede explicar transferencias de $200.000. Vos sabés, y lo decíamos en el otro programa, que cuando te agarran en una, porque hiciste 100. Para que te agarren en una hiciste 100 antes. Entonces, no se pueden explicar transferencias, contratos de por millones de dólares que aparecen rotos y secuestrados al momento en que se procede a la detención de Machado, en la extradición de Estados Unidos, roto en un tacho de basura, insisto, y Milei sosteniendo a este candidato hasta el último minuto. Es decir, ni hablamos de Libra. Ahora que, como vos bien decías, la jueza de Estados Unidos imputa directamente al presidente y a su hermano, los puede llegar a imputar. No hablamos del 3%. Es decir, hasta Trump, vos fíjate que Trump le dice, porque ya ve que está quedando mal del empleado que le está manteniendo la colonia, que no lleve más a su hermana a sus viajes. Lo leí, salió hoy, creo que lo leí hoy en La Nación. Es decir, son tantos los escándalos que un escándalo va tapando a otro, pero vamos... Quiero ir directamente a los hechos. ¿Me podés poner, por favor, de la producción, un video donde un periodista muy conocido, Longobardi, analiza el salvataje norteamericano citando a un premio Nobel de Economía? Un premio Nobel de verdad, no como Milei que decía, me van a nombrar premio Nobel de Economía. Por favor, poneme a Longobardi. No busca ayudar a la Argentina, sino rescatar las apuestas fallidas de los fondos de cobertura cercanos a Scott Bessent, es decir, amigos de Scott Bessent. Argentina, según él, un país sin valor estratégico, con una larga historia de corrupción e inestabilidad, que incumplió su deuda 9 veces. El eje de esta política, según Paul Krugman, es una estabilización basada en el tipo de cambio, es decir, sostener artificialmente el valor del peso para intentar bajar la inflación. Y acá aparece un nombre que lo pone el propio Krugman en el centro de la escena, que se llama Rob Citrone, titular de un fondo de inversión llamado Discovery Capital Management. ¿Qué dice Krugman? ¿Aprovechará Citrone el puente financiero respaldado por los contribuyentes norteamericanos para retirar su dinero y huir de la Argentina? Si no lo hace, dice Krugman, sería un tonto, porque eso es lo que está haciendo el dinero inteligente. La Argentina está quemando miles de millones de dólares en reservas para defender el peso mientras todos corren hacia la salida. El acuerdo no busca ayudar a la Argentina, sino rescatar las apuestas fallidas de los fondos de cobertura cercanos a Scott Bessent, es decir, amigos de Scott Bessent. Argentina, según él, un país sin valor estratégico, con una larga historia de corrupción e inestabilidad, que incumplió su deuda 9 veces. Ahí está. El eje de esta política, según Paul Krugman... Bueno, a ver, nada, sin palabras, ¿no?
es Longobardi, ¿no? Es un periodista que habló Paul Krugman, premio Nobel de Economía. ¿Qué es lo que dice? ¿No? Que este acuerdo con Estados Unidos, más allá de si tiene valor estratégico o no, Argentina sabemos que sí que lo tiene. ¿Qué es lo que dice? Que este acuerdo con Estados Unidos no busca ayudar a la Argentina, sino que busca rescatar las apuestas fallidas de los fondos de cobertura que son cercanos a Scott Bessent, es decir, a los amigos de Estados Unidos. Un país marcado por la corrupción, es verdad, que incumplió su deuda 9 veces, como vos bien estabas analizando históricamente, en donde el eje de esta política parecería ser, según el Premio Nobel de Economía, ¿no? Paul Krugman, una estabilización basada en el tipo de cambio, es decir, sostener artificialmente el valor del peso para intentar bajar la inflación, entre comillas. Ya sabemos que no la bajó porque la inflación es un fenómeno acumulativo, y se pregunta si aprovecharán los fondos de inversión, léase los llamados fondos buitres, si aprovecharán el rescate de Estados Unidos para retirar sus fondos y huir de la Argentina. Si no lo hacen serían tontos, serían tarados, dice. Argentina está quemando miles de millones de dólares en reservas para defender al peso mientras todos corren a la salida. No, a ver, todos los medios levantaron que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, tiene un vínculo muy cercano con Citrone, y Citrone es el tipo que más dinero tiene hoy puesto en bonos, en cuestiones de la Argentina, y ha quedado como atrapado dentro de este círculo financiero a donde no puede salir. ¿Cómo es la única manera de salir? Es que ingresen nuevos dólares. Entonces, aparentemente, este rescate, este préstamo de último recurso, porque insisto, es decir, el primer prestamista son los fondos comunes de inversión, o sea, los lugares a donde recurre cualquier persona a una tasa baja. Como último prestamista está el Fondo Monetario Internacional, que tampoco ya le presta nada a la Argentina. Y como ultimísimo, ya de favor de gana, Estados Unidos está poniendo dinero de una manera súper extraña, ¿no? Es aparentemente para salvar este para fondo salvar de a sus inversión. amigos. Está tratando de salvar a sus amigos. Entonces, aparte, en contra de la ley, ¿no? Porque hay una ley que estipula de cualquier tipo de empréstito que tome nuestro país tiene que pasar sí o sí por el Congreso. Hay una ley del Congreso que dice esto. Entonces han encontrado una ingeniería, digamos, económica, financiera, para que sea por intermedio del Tesoro, que el Tesoro compra bonos, un chino, para nuevamente encontrar una veta a la ley y poder seguir endeudando a nuestro querido país. Deuda que vamos a pagar todos y cada uno de nosotros, sí, por generaciones y generaciones. Sí, cuando decía, porque la deuda... tomar deuda es inmoral, ¿te acordás? Y después la producción me busca ese pedacito que en algún momento lo podemos llegar a tener. Pero que lo va a decir pero no importa. A ver, y esto aparte me parece que marca algunas cosas que hay que destacarlas, ¿no? Partimos de una falsa premisa. Parecería como que la culpa del ruido, del escándalo político tiene que ver... O implica una consecuencia que es este tipo de corridas y que provocan la crisis económica, cuando en realidad es al revés. Argentina está al borde del default, y esta crisis económica que esté autoinfligida y profundizada, pero al extremo por este gobierno neoliberal, es lo que provoca el cimbronazo político. Arrancó en el 2015 con la SLEVAC. Entonces, ¿por qué es tan importante una elección de medio término? Porque en realidad no sería tan importante esta elección de medio término si estuviéramos en un país medianamente normal. ¿Qué es lo que hace tan importante las próximas elecciones? Lo que hace importante esta próxima elección de medio término es la crisis casi terminal que, como decía el presidente Trump, es la que invade y es la que sacude a todas las instituciones del país. La grave crisis en la que se encuentra nuestra República Argentina. ¿Me podés poner el video de Fernando Burlando cuando habla de esta crisis? Por eso es importante la elección de medio término, y por eso es importante votar en las próximas elecciones a Fernando Burlando, para que podamos dar estas discusiones en el Congreso. Sí, está preso, no importa si en un calabozo entra 1, 5 o 10 personas. Un tipo que asesina a 3 criaturas, como asesinaron a las chicas de La Matanza, merezca que esté preso, no importa si es uno arriba del otro. No los podés dejar en libertad. Tenés otra problemática con esa gente en la calle. Con el narcotráfico tenés problemas. Bueno, nada, eso después de campaña. A ver, ¿cuáles son las causas de la crisis política que vemos, que también tiene consecuencias a nivel de seguridad en todos los ámbitos? Que arranques con eso. Sí. Hablabas de la importancia de estas elecciones de medio término
y me parece que es importante rescatar un punto sí importante. El Congreso, obviamente, en la Cámara de Diputados, las mayorías, la sanción o no de las leyes, los vetos, se estipulan por mayorías simples, por mayorías compuestas y por tercios generalmente. Bien, traigo a colación un solo tema. Si el gobierno de La Libertad Avanza logra reunir los votos suficientes para tener más de un tercio de las cámaras, el poder de veto que el presidente quiso ejercer con leyes muy importantes, que ahora vamos a hablar, ese veto vale. Es decir, que estaría anulando las funciones del Congreso. Por eso es tan importante que el oficialismo, que el presidente Milei, no logre ese tercio en el Congreso con diputados. ¿Por qué? Porque si no va a gobernar como lo hizo cuando hizo su discurso inicial, de espaldas al Congreso, por decreto de necesidad de urgencia, y cuando ese decreto lo veten, cuando saquen una ley y el presidente lo vete, él puede insistir por esa pequeña mayoría que es mayor a un tercio, puede insistir con ese veto y la ley que dictó el Congreso no es ley. Vamos a hablar de las leyes tan importantes. Hablamos de las leyes de discapacidad, emergencia en discapacidad, las personas más vulnerables. ¿Querés personas más vulnerables? Emergencia del Garrahan. El Garrahan, un hospital modelo en Sudamérica, ha salvado miles y miles de vidas, de niños, de bebés, ¿sí? A eso se quiere desfinanciar. El desfinanciamiento de las universidades. Sí. O sea, es increíble a lo que se ataca. ¿Y para qué? Y después yo quería... ¿Por qué no se ataca, digamos, a las ganancias, a las utilidades de las minerías, de la energía? Te voy a tirar un dato así, a muy grosso modo, ¿no? Pero más o menos la deuda externa argentina está rondando hoy en día, sumando todas las variables, unos 500.000 millones de dólares. 500.000 millones de dólares. ¿Sabés cuánto es el porcentaje que se paga de intereses anuales hecho en un promedio aproximado? Es un 9,9%. Es decir, esos 500.000 millones de dólares en un año se van a convertir en 540.000 millones de dólares. Sin pedir más, sin tener en cuenta esto que está pidiendo el salvataje norteamericano, el Fondo Monetario, nada. Solamente esos 500.000 millones de dólares que vos debés a fin de año se van a transformar en 540.000 millones de dólares. Y al otro año en 580.000 millones de dólares que se van a ir sumando al capital y van a ir generando en forma anatocista, ¿no? Intereses sobre intereses. Bueno, ¿sabes cuánto es lo que se ahorró Milei con toda la motosierra, con el ajuste, echando 50.000 personas del Estado, con 270.000 empleados privados que se quedaron sin laburo, cerrando 30 pymes por día, desfinanciando las obras públicas? No, 12.000 millones. No alcanza ni para pagar un cuarto de los intereses de la deuda. O sea, se está chupando la sangre. Solo 12.000 millones. Y le chupa la sangre a los jubilados, a los trabajadores, a los discapacitados, a los enfermos, a los niños, a los pobres, a los indigentes para pagar ni siquiera un cuarto de los intereses anatocistas y usurarios que le cobra el Fondo Monetario Internacional, el BED de Estados Unidos, a todas las organizaciones donde tienen que recurrir cada vez que se aplican estas políticas neoliberales. ¿Esto qué es lo que marca? Esto lo que está marcando es una crisis de la política argentina, un fracaso de la política de Javier Milei. El gobierno de Milei ha fracasado, pero ha fracasado con mayúscula. Decía que tomar deuda era inmoral y se la pasó tomando deuda. Ya tuvo que recurrir a 2 salvatajes en menos de 9 meses. Es decir, hay que decirlo con mayúscula. Javier Milei ha fracasado con mayúscula, en negrita, en cursiva y subrayado. Tuvo que pedir un salvataje de emergencia. Decía ayer uno de los economistas que más sabe de la República Argentina, que es Alberto Giuliano, igual que le pasó a Macri hace 2 años, en su segundo año de gestión, y esto es un hecho evidente, ¿no? Macri tuvo al segundo año, tuvo que recurrir a un salvataje, Javier Milei tuvo que recurrir a un primer salvataje. Estamos viendo un epicentro de una nueva crisis de deuda, estamos al borde de otro default, no podemos pagar ni siquiera la tercera parte, ni la cuarta parte con el ajuste, ni la cuarta parte, pero entre todo, el ajuste más el supuesto déficit fiscal no alcanza ni para pagar una tercera parte de los intereses de la deuda. Es decir, este salvataje, que encima se mantiene en secreto, porque no se saben qué dicen los acuerdos, de espaldas, como bien acabas de decir, en forma ilegal, de espaldas al Congreso, que son acuerdos ilegales, como muy bien acabas de resaltar, se van a usar nada más y nada menos que para pagar
la timba financiera y los intereses de la deuda. Argentina, como dijo el presidente norteamericano, obviamente que se está muriendo o ya está muerta. Gabo, esta es una realidad. Hoy los países ya no... La invasión mediante fronteras, mediante armas, tanques, eso prácticamente en nuestro occidente estaría en desuso. Hoy las grandes potencias aplican el endeudamiento de los países para subordinarlos y claramente también el lawfare, que está tan en boga que se ha dejado de hablar, el lawfare también es aplicado, la persecución a políticos, las fake news, es decir, esta regulación de los medios de comunicación que de alguna manera cuando quieren instalar un tema, no importa si se cita la fuente, no se cita, es mentira tras mentira. La inflación, se bajó la inflación. ¿Qué inflación? Hay 227% de inflación acumulada del 2023 al 2025. Eso es una inflación en pesos, pero la economía argentina es bimonetaria y es reconocida por todos los ambientes políticos. Y la inflación en dólares ha sido exorbitante. A ver, Milei asume y provoca una macro devaluación. Es decir, dijo, piedra libre, pueden remarcar todos los precios que quieran. Es decir, llevó la inflación al doble. El tipo de cambio al doble, o sea, bajaron todos los precios relativos, bajaron los sueldos, bajaron las jubilaciones, quedaron todos por debajo de la línea de inflación. Y después, claro, frené la inflación. Así, pero a ver, ¿es un chiste? No. ¿Es joda, como dicen los adolescentes? A mí lo que más me preocupa de toda esta situación es que me da la sensación que la Argentina está dentro de un túnel y avanza dentro de un túnel. ¿Y esto qué significa? Este túnel no tiene salida, con lo cual todo lo que avancemos por este túnel después hay que ir para el otro lado. Es un desastre. Con lo cual, estamos yendo para un lugar que no tiene salida. Hay que ir totalmente al revés. ¿Como hace quién? Como hace Trump, que lo citaste hace muy poquito. ¿Qué es lo primero que hizo Trump? Levantó las tasas para defender su industria, su empleo, su producción. Claro, acá todo alrededor del libre mercado, libre comercio. Vos lo acabaste de decir, es un fracaso la gestión del presidente Javier Milei, porque el principal objetivo que tiene que tener un presidente son dos, es crear trabajo y hacer viviendas. Que la gente viva bien. Trabajo y viviendas es fundamental. Que la gente viva y son bien. Dos cosas que no se están logrando, al contrario, es un retroceso. Vos fijate, Germán, las mentiras de este gobierno. Dice superávit fiscal. Esto es falso, esto hay que aclararlo, la gente lo tiene que entender. No hay superávit fiscal. Datos oficiales, te voy a leer datos oficiales del boletín oficial del Ministerio de Economía. El superávit fiscal, insisto, te hablaba de 12.000 millones, se está usando para pagar intereses de la deuda. Es decir, un ajuste brutal, ¿no? Que no se invierte, como vos bien decías, ni en infraestructura, ni en caminos, ni en puentes, ni en la industria, ni para generar puestos de trabajo genuino. ¿Para qué se usa todo ese ajuste feroz que está esquilmándole a la gente a través de la sangre de los jubilados Javier Milei? ¿Para qué se usa? Se usa para pagar los intereses usurarios de una deuda contraída en forma ilegal. Es decir, la tasa de intereses promedio, que era de lo que te estaba hablando antes, tasa de intereses promedio ponderada de la deuda pública, y te estoy hablando según datos del Ministerio Público de Economía, son datos que se pueden ir a verificar, están en los sitios oficiales del Ministerio Público de Economía. En junio del 2025, te dije 9,8, no es 9,9%. Es decir, la tasa de interés promedio ponderada consolida dos resultados: el tipo de moneda y las tasas de interés. Nuestra deuda ronda, como te decía, haciendo un cálculo a grosso modo, los 500.000 millones de dólares. Con esos 500.000 millones de dólares, a una tasa anual de 9,9%, vos estás hablando de 40.000 millones al año de intereses. O sea, todo el ajuste de universidades, de Garrahan, de jubilados, de 50.000 empleados públicos que se quedaron sin trabajo, de 270.000 empleados de particulares, de empresas privadas que tuvieron que cerrar, del cierre de entre 20 y 30 pymes por día, todo eso alcanzan los 12.000 millones de dólares. No llegan ni a una cuarta parte de los intereses devengados anuales. Esto es, además, agregarle lo del retraso cambiario, esto es un hecho nada notorio, flagrante, esto está demostrado, o sea, el ajuste en la obra pública que además provoca recesión, provoca caída de la producción, provoca caída de empleo. Este es un cuadro de una situación realmente desesperante con el que se llega a estas elecciones. ¿Sí? ¿Qué querés decir? Déjame que te diga algo, Chavo, porque nada, tenemos la oportunidad ahora en las elecciones del 26 de octubre de generar una mayoría determinada. El oficialismo habla que va a instalar una reforma laboral y previsional. Y me voy a detener en la reforma laboral que tanto hincapié hacen y que dicen que es para regularizar un empleo informal en formal. Mentira, falso.
la reforma laboral lo que quiere apuntar solamente es para poder despedir con el menor dinero posible. Hay una reconversión de nuestro país. Han cerrado 18.000 pymes, han echado más de 200.000 trabajos formales. Es falso que se quiera crear nuevos empleos. El modelo es un modelo de importación, no de desarrollo y de producción nuestra. Entonces, una pyme que tiene 10, 12, 15 o 20 empleados fabricando un tornillo, claramente necesita a un solo tipo si al tornillo lo trae de China. ¿Está claro? Entonces, eso es lo que necesita, despedir a todo su personal con poco dinero. Entonces, la reforma laboral lo que va a tender es a sacar el 245, el preaviso, integración, meter un fondo de cese, es decir, van a hacer todas las habidas y por haber para que la defensa, la garantía que puede tener un trabajador después de trabajar décadas por un sueldo miserable, ni siquiera pueda cobrar una indemnización para poder reinventarse y comprarse un Uber, un remis o ponerse un maxiquiosco en el barrio. Sí, es decir, ni eso le van a dejar. Nada, ajuste brutal. La reforma laboral es algo muy, muy delicado. ¿Sí? ¿Y a quién le pegan? A la clase más débil. Siempre al más débil. Son exigencias de los organismos internacionales, ajustes brutales, esta receta ya lo vivimos, ¿no? Miles de familias, miles de trabajadores en la calle, recesión, se destroza lo poquito que queda de la industria nacional, aumentan los pobres, aumentan los indigentes, una inflación acumulada, como te decía, del 230%, esto no lo dice nadie, en todos los diarios, abrí cualquier diario y dice, ¿logró frenar la inflación? ¿Qué logró frenar la inflación? Estamos hablando de 230% de inflación acumulada. Y además decía que el ajuste lo iba a pagar la casta, ¿no? El ajuste no lo pagó la casta, el ajuste lo pagaron los pobres, la clase media, los jubilados, el Garrahan, bueno, todo lo que ya sabemos. Así gobernamos nosotros, pidiéndole guita a todo el mundo. Y todo esto, insisto, hay que repetirlo hasta cansarse porque no lo dice nadie. Para pagar un cuarto de los intereses de la deuda, o sea, todo ese esfuerzo que están haciendo millones y millones de argentinos no alcanza para pagar un cuarto de los intereses anuales. Es decir, sin contar los nuevos 50.000 millones que el nuevo salvataje, solamente teniendo en cuenta el 9,9% anual de ajuste de esa deuda consolidada que ronda los 500.000 millones de dólares. Es decir, una bestialidad, una brutalidad, un sacrificio inhumano que lo único que tiene por objeto es consolidar esta situación, diríamos, de servilismo, esta situación de esclavitud, de colonialismo genuflexo, decías vos, sí. que nos coloca este sujeto y su hermana, ¿no? la secretaria de Estado, a nuestro país. No hablo ni siquiera, te vuelvo a repetir, ni de la senadora Narco, ni de Esper, ni del 3%, ni de Libra. Solo hablo de la destrucción de la industria nacional, de la destrucción de la economía real. ¿Para qué? Para bancar timba financiera. Para bancar a los que timbean con nuestro país, para que se puedan llevar la suya tranquilo, como escuchábamos a Longobardi recién, que decía el ministro de Economía. ¿A costa de qué? A costa de la sangre de los argentinos, a costa de los enfermos, de los discapacitados, de los jubilados, de los más vulnerables, a costa de todo el pueblo argentino. Es una crisis de una deuda impagable y un cóctel explosivo para destruir la economía real argentina y mantenernos esclavizados por toda la eternidad. Bueno, esto no es ni más ni menos de lo que han hecho los países desarrollados. Hablamos de 5, 6, 7 potencias en el mundo. Han logrado desarrollarse hace muchos años con un proteccionismo acérrimo de su industria, y una vez que lograron desarrollarse, es decir, llegaron a la terraza del edificio, yo lo comento siempre, esto patean la escalera. ¿Qué significa? Acá no sube nadie más. Somos nosotros 5, 6, 7 desarrollados. Ahora nosotros le vendemos los productos a ustedes, los productos terminados, con valor agregado, con mano de obra encima. Entonces, esto a vos te aburre un poquito la historia, Chavo, pero le ha pasado, todo el mundo conoce. No me aburre, te estoy escuchando atentamente. Bueno, en las escuelas se enseña lo que fue la famosa vuelta de obligado, allá en San Pedro, ¿sí? Nuestro prócer, Juan Manuel de Rosas, que se enfrentó a las potencias principales del mundo en ese momento, Inglaterra y Francia. Esto hay que decirlo. Sí, ¿saben en realidad se enfrentó a Inglaterra, Francia mandó los barcos. Fantástico. Pero ¿por qué fue esto? ¿Cuál fue el gran problema
primero, la navegación de los ríos interiores, la libre navegación, se imponía, el libre mercado. Entonces Rosa dijo, no, acá no me traigan la mercadería terminada. ¿Por qué? Porque yo la quiero hacer la mercadería, no quiero que me la traigan terminada. Y puso las cadenas allá en San Pedro para que no pasen los buques. Si no fuera por Rosa, hoy seríamos 20 países diferentes. Bueno, sí, hoy al seríamos menos 20 países todo diferentes. Sudamérica somos 13, 14, creo, si no me equivoco, que si estaríamos unidos ni hablar. Tenemos un socio estratégico, ¿no? Brasil, un socio gigante. Ha sido quinta potencia del mundo, Brasil en su momento. Y quiere, es un gran hermano, un gran tremendo. Para adelante, eso escupa al cielo. Y aparte, sí. mirá, te voy a tirar un dato más, porque también es una de las grandes mentiras, ¿no? que se dicen, que la culpa del endeudamiento público argentino es porque hay déficit fiscal. Claro, como que se gasta más de lo que se tiene. Esto es mentira. Esto la gente lo tiene que entender. A ver, lo voy a repetir, lo voy a decir despacito. La culpa del endeudamiento público argentino no es el déficit fiscal. Esto es mentira. Desde Martínez de O hasta la fecha, la culpa del endeudamiento, el motivo del endeudamiento es tomar deuda externa para financiar la timba financiera, es decir, para sostener el retraso cambiario, que lo entienda la gente. Es mentira que se gasta más de lo que se tiene. Es falso, se pide plata para retrasar el tipo de cambio. ¿Y para qué se sostiene ese atraso cambiario? Germán, déjame terminar con esto. Para facilitar el negocio del carry trade, para facilitar la bicicleta financiera, para facilitar los negocios de los grandes fondos de inversión. Es decir, no es una política de economía real para facilitar, para mejorar, para generar industria, infraestructura. Es una política que lo único que hace es que ganen los grandes grupos financieros económicos internacionales. No el que ahorra, por supuesto, $1.000 y que va a una cueva y tiene $1.000, $2.000, $3.000 ahorrados en su casa, sino los fondos buitres. Esto hay que decirlo con nombre. Sí. Se podría graficar de la siguiente manera, porque capaz que la gente no entiende el término bicicleta financiera, carry trade. ¿Qué significa? Lo pongo de esta manera. Estamos en una habitación con dos puertas. Por una puerta entran los dólares de la deuda. Se tomó deuda, nos prestaron 20.000, 40.000 millones, no importa. Entró. ¿Bien? Sí. Viene un señor por la otra puerta, se lo lleva. Lo mete en una valija y dice, esto es para los intereses, plum, y se va por la otra habitación. Sí. Y no dejaron ni una mesita de luz, ni una sábana, ni un tapiz, ni mucho menos una cama. Nada. La habitación sigue vacía. Claro. ¿Y nos quedamos con qué? Con la deuda. Con la deuda y sin nada. Eso es la bicicleta financiera del carry trade. Un modelo, explicado sencillamente. Sí, un modelo que está crujiendo, que hace ruido por todos lados, es la economía del casino, la economía, como muy bien la describiste, de la fuga financiera, del endeudamiento, y que va generando toda una red de negocios, ¿no? Para pocas personas, para el sector financiero, es decir, el sector financiero rentístico. Se retrasa el tipo de cambio, se mata la industria, porque si vos tenés un tipo de cambio retrasado, un dólar barato. Más apertura de importación. Se abren las importaciones, se retrasa el cambio. Decir, más apertura de importación. Toda la receta para decir, bueno, ¿cómo fundo el país? ¿Cómo destruyo la economía? Bueno, abro los mercados. Retraso el tipo de cambio. Freno la obra pública, recesión, quiebra el sector interno, ¿no? Desempleo, pobreza, se destruye el empleo privado. Te vuelvo a repetir, 200, porque dicen, no, el recorte se hizo en el sector público. Sí, hubo 50.000 despidos en el sector público, pero hubo 270.000 personas que fueron despedidas en el sector privado, y hay un mayor endeudamiento. O sea, lo que lográs es una pobreza estructural. Estructural, que eso es lo pobreza grave. Estructural. Estructural. Cuando hablamos de pobreza estructural, hablamos de una pobreza muy difícil de arraigar. De desarraigar, perdón. Es decir, cuando la pobreza, como hablaban del narcotráfico, se inserta en forma estructural, ¿sí? Entonces ahí ya realmente tenemos un problema, porque va a ser muy difícil salir de esta situación. O sea, el 26 de octubre tenemos una posibilidad de anular el poder de veto del presidente Milei. Creo que hay que hacer fuerza en este sentido, votando a cualquier fuerza, menos al oficialismo. Porque, claro, porque si el oficialismo logra tener un poquito más de ese tercio,
conserva su poder de veto, con lo cual A ver, puede gobernar vos fijate. por decreto de necesidad de urgencia y no se lo van a rechazar nunca en el Congreso. Fíjate, Germán, cómo terminó la convertibilidad en el año 2000, ¿no? Con el anuncio de blindaje. Supuestamente De la Rúa anunció un blindaje por 40.000 millones de dólares. Que ¿para qué se usó? Para financiar la fuga, como decía vos, que entre por un lado y salga por el otro. En Macri lo mismo. Blindaje y mega canje. Blindaje, Eran Milei, 2 devaluaciones, 118% en 2 semestres. Ahora le entró plata de blanqueo y vuelve a pedir un blindaje al Banco Mundial, al BID, al Fondo Monetario, cuando ya no le queda recursos a Donald Trump. Bueno, Fernando, tenemos al candidato. Tenemos que dejar hablar al candidato. Al candidato. ¿Cómo andás, Ustedes Fernando? también, Un lujo, un ustedes placer. también. Un placer. Estábamos hablando de los desastres de Karina Milei, del 3%, de Libra. de Libra, del fentanilo, del narcotráfico, de los narcodiputados, de la senadora comprando 1 kilo de droga en Estados Unidos y que no la dejan volver a entrar, de todos los desastres. De lo importante de este 26 de octubre, lograr que el oficialismo no tenga ese tercio, porque ese tercio le va a permitir gobernar por decreto, va a lograr tener el poder de veto, y el poder de veto va a hacer que leyes como Garraham, como discapacidad, como universidades, son leyes genuinas que tienen que salir y el presidente no quiere. Y decíamos también, Fernando, cómo todo este ajuste feroz que le hizo pagar, como dice Germán, a los discapacitados, al Garraham, a los jubilados, con todo ese ajuste logró juntar 12.000 millones de dólares. La deuda externa hoy del país es de 500.000 millones de dólares. Por el acumulado de los intereses de esa deuda, Argentina está pagando 40.000 millones de dólares al año. Es decir, esos 12.000 millones que le hicieron ajustar a los médicos, a los profesores, a las universidades, al Garraham, a los discapacitados, a los pobres, a los indigentes, a los trabajadores, cerrando 30 pymes por día, 50.000 puestos de trabajo en el Estado y 270.000 puestos de trabajo en el sector privado, alcanza para pagar ni siquiera un cuarto, o sea, una cuarta parte de los intereses acumulados de la deuda. Se usa para que se vaya en el carry trade, en la timba financiera y en intereses de la deuda. Este escándalo a los ojos de todos, ¿no? Por eso decimos que es tan importante estas elecciones de medio término y que vos entres al Congreso para poder dar estas discusiones en la Cámara de Diputados de la Nación. Fernando, no sé qué te parece a vos, te dejamos hablar. Obvio, después de profundos debates, ¿no? Tenemos que realmente ver nuestra brújula y tratar de orientar al presidente hacia medidas que no sean tan crueles. Me parece que hoy el valor que ha tomado relevancia, que está sobre todo como un sello en las decisiones del presidente, tienen que ver con la crueldad. No solamente con los jubilados, pensemos que todo aquello que habla de la educación, que es la posible apertura de puertas el día de mañana de nuestros jóvenes, tampoco está bancada, con el desfinanciamiento de las universidades, con una educación que realmente cae en picada, con un sistema realmente que está colapsado en todo sentido. Entonces le agrego a todo lo que dijiste el tema de la educación y la salud, que no son menores. Entonces, me parece que el presidente hoy no tiene la suficiente, quiero utilizar bien los términos, no tiene, me parece, no se ha hecho cargo de la gran responsabilidad que tiene de sentar a todos los sectores en una misma mesa de diálogo. No creo que esté en condiciones de hacerlo, porque por su propia personalidad, evidentemente, no hay posibilidad de una mesa de estas características. Y lo que necesita Argentina precisamente es eso, ¿no? Es diálogo y discusión hacia donde verdaderamente queremos ir. A mí no. Es una realidad que el 80% de la gente no llega a fin de mes. Es una realidad. Sí, entonces, más allá de la macroeconomía, que yo realmente no veo ningún tipo de éxito, porque tenemos una economía totalmente planchada. O sea, a lo que ha sucedido, lógicamente, cuando vos apagás un motor, obviamente no hay consumo. Al no haber ese consumo, obviamente la inflación decrece. Pero esto se nota en la gente, lo sufre la gente. Pero vos fijate, Fer, que hablás de una economía planchada, casi al abismo de la recesión, claramente, nadie vende nada, nadie en recesión, esto es recesión. Pero
a la vez se está tomando una deuda tremenda, con lo cual no es que está estancada, estamos paralizados, estamos en pausa. No, estamos yendo cada vez más al negativo, Sí, porque estamos sumando deuda con una economía planchada. Entonces se va a una estanflación esto, sin duda. Sí, y permitime poner algo en duda nada más. Yo no sé si es que falta la capacidad de diálogo. Capaz está puesto a propósito. Milei está puesto a propósito para destruir. Yo te voy a decir algo. Acá, para mí, el problema que tiene el presidente es que es fuerte con los débiles y liviano con los fuertes. Genuflexo. Entonces, cuando vos, siendo presidente de la nación, te haces el duro y el fuerte con los más débiles, estoy hablando de los niños, de los discapacitados, de los jubilados, de los profesores universitarios que ganan 2 mangos con 50 para poder educar a nuestros hijos. Fer, vos sos de la escuela pública, entonces vos sabés de qué se trata, la importancia de lo que es la educación pública, la escuela pública, la Universidad de Buenos Aires, para tener un país mucho mejor. Entonces te haces fuerte con ese sector de la sociedad que es el más débil, ¿sí? Lo cagás a palazo todos los miércoles en el Congreso. Ahora, cuando vas a Estados Unidos, no sabés negociar absolutamente nada, le bajás todas las barreras arancelarias, le tomás deuda a una tasa infernal, 9, 10, 12%. O sea, te arrodillás. Y sos débil con lo fuerte. Eso, quien tiene que ocupar el lugar de la del primer mandato de la Argentina, que es el presidente, no se puede aceptar de ninguna manera. De ninguna manera. Y aparte quiero agregarles algo que tiene que ver con el narcotráfico, con un posible narcoestrado, con el crecimiento inusitado del delito, de los hechos delictivos, lo cruento y la crueldad misma que expone el presidente de alguna manera se traduce en los hechos violentos que estamos viendo que ocurren. Puntualmente, lo que sí tenemos que debatir, reitero, es qué clase de país queremos. Creo que las familias no solamente no llegan a fin de mes, que tiene mucho que ver con lo que están hablando, pero también se sienten muy inseguras. Es algo que me parece que el gran nota y la cucarda o la nota realmente de valor que ofrece por lo menos nuestra lista, la lista que yo me tocó por suerte y tengo el honor de encabezar, es precisamente eso, ¿no? No hay uno que no entienda y no sepa de qué se trata la inseguridad, de qué se trata la falta de justicia. Fer, y justo están los protagonistas para luchar en contra de esos dos males. Fer, con solo prender la televisión en el primer noticiero de la mañana, uno a partir después del pronóstico del tiempo que dicen, empiezan con las noticias de inseguridad, porque es una realidad. Estamos todos encerrados en nuestras casas, las veredas están vacías, no se puede caminar por la calle tranquilo, los motochorros. La verdad que parecería una anomia absoluta. Entonces, claramente, Fer, vos sos el especialista en todo esto. Hace décadas y décadas que has demostrado sobradamente lo que conocés respecto de la seguridad y no solo de la seguridad a nivel policial y gendarmería, sino también en los tribunales, ¿sí? La cabeza de los jueces, sí, una persona cómo piensan. Que nunca ha vivido del Estado, que siempre ha trabajado en la actividad privada y le ha ido excelente y ha hecho todo lo que ha logrado, lo ha hecho desde lo privado. O sea, es el único de todos los candidatos que aparecen en la lista que nunca ha vivido de la teta del Estado, hay que decirlo, ¿no? Y después abrís La Nación y vos te fijás, ¿no? El dólar tocó el techo, obligó a vender al Banco Central de la República Argentina 45.5 millones de dólares en un día. Es decir, hablan de los bolsos de López. Estos son bebés de pecho al lado de esto. La están tirando la plata. Esto es una gran timba financiera. Y obviamente habla de la gran debilidad que tiene nuestro sistema financiero, que tiene obviamente la consistencia de una copa de delgadísimo cristal. Mirá, no tengo duda, Fer, que vos en el Congreso, ojalá la gente el 26 de octubre pueda entender lo importante que es esta elección, que es que el poder de veto del presidente no se mantenga, porque si no, Dios mío, ¿a dónde vamos a llegar? Vamos al fondo del túnel que no tiene salida y nos lo vamos a dar en la pera. Así que Dios quiera que vos puedas entrar en el Congreso y puedas hacer entender a la gente que está, porque obviamente el Congreso es un ámbito a donde hay un debate, y tus debates claramente tengo la esperanza de que van a enriquecer toda esa cuestión y van a poder darle otra visión a la gente, ¿no? Ojalá, tengo la esperanza de lo que decían recién, que la gente razone, que todos los que están encabezando listas
aparte de algunos ser realmente impresentables, han vivido el Estado 20, 30, 10 años y algunos incluso actualmente son diputados. Y yo les pregunto, ¿con qué valentía, ¿no? Después de ver de dónde, o sea, el lugar de donde nos llevaron, se van a presentar de nuevo estos mismos impresentables, que vivieron chupándole la sangre a la Argentina durante tantos años y no se destacaron en absolutamente nada, porque, a ver, reitero, Santilli, Tayana, Del Caño, y así puedo mencionarte a todos los que vivieron del Estado. ¿En qué se destacaron? Nada. ¿En qué se destacaron? ¿Qué es lo que hicieron políticamente que los diferenció de cualquier ciudadano? Nada, estuvieron ahí, nada más, viviendo del Estado, y viven obviamente como realmente a mucha gente le da envidia, y a veces hasta incluso sin ningún tipo de explicación, ni de coincidencia entre lo que cobran y cómo viven. Pero bueno, más allá de eso, que será tema a tratar en el futuro, creo personalmente que es un buen momento para comparar, para contemplar la boleta y comparar los candidatos. Fíjense que ha logrado cada uno desde una situación u otra, y ahí, de alguna manera, sepan que por lo menos, en mi caso, van a tener una persona que no lo van a obligar a votar como alguien lo ordene, ni siquiera como me convenga, sino que lo voy a hacer como le convenga a la gente. Ahí está. Ni más ni menos. Sí, más allá de ser candidatos, también nosotros, Fernando, nosotros te agradecemos muchísimo que vos dejes este tiempo que obviamente si vos le dedicás a la política, se lo estás dejando a tu familia, se lo estás dedicando a tu trabajo, se lo estás dejando a tu profesión recontra exitosa que tenés para tratar de devolverle al país todo esto que te dio. Nosotros tratamos de seguirte, tratamos de imitarte y tratamos de hacer lo mismo. La gente tiene que entender, estamos queriendo devolverle al país todo lo que el país nos ha dado a nosotros. Déjeme decirle esto nomás y tengo que ir, escúchame. Sí, ya está cerrando el programa, estamos pasados. Estamos pasados de tiempo. Que en el caso de nuestro partido, el primer proyecto de ley tiene que ver con ya desfinanciar por completo a la política por parte del Estado. Nos estamos quejando de los jubilados, de la gente con discapacidades, con diferentes problemas, familias nos llegan a fin de mes y el Estado sigue bancando esta política. ¿Saben con cuánta plata nosotros hicimos esta campaña? Chavo, tal vez lo podés decir vos o Germán, vos también. 0 dinero. Sí. Solamente nuestros brazos, nuestras piernas y nuestra inteligencia. Y con eso llegamos, por lo menos, a instalar algo de lo nuestro, que tiene que ver con un partido chico que va en una cruzada heroica. Y bueno, si podemos llegar, no se van a arrepentir, se los garantizo. Fernando, déjame cerrarte con esto nada más. Mirá, pusimos acá un rosario y sé que estuviste en la peregrinación a Luján. Déjame poner tu campaña y todo este proyecto político para levantar y poner realmente a la Argentina de pie en manos y a los pies de la Virgen Santísima de Luján, que es patrona de Argentina, patrona de nuestro país, siempre es. Para que lleve en cauce esta elección y ponemos todo nuestro proyecto político, todo tu proyecto político en la cabeza de Fernando Burlando bajo la protección de Nuestra Señora, la Virgen de Luján. Nada más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Abrazo grande. Muchísimas gracias. Un gran cariño. Y muchas gracias. Adiós.